Bien, queridos amigos y hermanos, Dios me les bendiga enormemente. Quiero excusarme primero que todo con ustedes porque el día de ayer no compartí la meditación que debía compartir, así que fue un día bastante ajetreado, estuvimos bastante ocupados, pero estamos hoy aquí, gracias a Dios, para compartir el resumen del repaso de lección, lo que hemos estudiado desde el día sábado, domingo y lunes. Y comparto con ustedes el título de la lección de esta semana, que se titula La luz brilla en la oscuridad. Y bueno, viene para que también nosotros investiguemos y leamos el libro del conflicto de los siglos, el capítulo 3. La lección de esta semana está basada en ese capítulo 3. Iniciamos con nuestro versículo de memoria para esta semana, que lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 35. Allí la palabra de Dios dice: Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco de tiempo la luz estará entre vosotros. Andad mientras tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y quiero que tengamos muy pendientes estos dos términos, luz y tinieblas. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 12, versículo 9, allí la palabra de Dios dice lo siguiente: Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y allí quiero que analicemos dos términos en los cuales se refieren a Satanás: dragón y serpiente. ¿Por qué dragón? Porque el dragón persigue al pueblo de Dios. ¿Y por qué serpiente? Porque, como todos ustedes saben, quien engañó a Eva fue la serpiente. Esto quiere decir, así resumiendo en cuanto a la introducción del día sábado, que la luz y las tinieblas van enlazados junto con ese dragón que persigue y esa serpiente que engaña. Ahora, cuando vamos al día domingo, el día domingo tiene un título que dice La transigencia, la sutil estrategia de Satanás. Y allí tenemos una cita bíblica para compartir. Está en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, que dice: Jesús respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En este versículo Jesús explica que el único camino, que la única verdad y la vida está en Él, que para poder dirigirnos al Padre debemos hacerlo por medio de Él. O sea, estamos hablando de la luz que ilumina nuestro sendero, de la luz que puede guiar nuestro camino. Por el contrario, cuando vamos al capítulo 8 del libro de Juan, versículo 44, encontramos lo siguiente: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que él mismo es, porque es mentiroso y padre de mentira. En estos dos textos, Jesús primero se muestra como el único camino real y verdadero que nos lleva a la vida eterna, ¿cierto? Y por otro lado está la naturaleza pecaminosa de Satanás y cómo eso ha impregnado nuestras vidas y cómo nuestras tendencias siempre a hacer lo malo nos llevan a ir en contra de la luz, en contra de lo que es la verdad. Y por eso muchos de nosotros perdemos el norte y el camino, y por eso lastimosamente también sufrimos. Ahora, cuando vamos al libro de Juan, también el capítulo 17, versículo 17, con un texto muy corto, profundiza lo que queremos dar a entender hoy. Dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Un texto muy puntual, muy directo, que enfatiza la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. El llamado que hace es a que nos enfoquemos en escudriñar la palabra de Dios, porque ella es la verdad, es la única luz que nos guía a Cristo Jesús, que es la verdad y el camino. Cuando vamos a Juan capítulo 8, versículo 32, él amplía aún más, porque dice: y conoceréis la verdad. Y según lo que hemos estudiado, la verdad es la palabra de Dios. Dice que cuando conocemos la verdad os libertará. O sea, si hacemos de la palabra de Dios algo importante para nosotros, de estudio, de escudriñamiento, podemos llegar a un nivel de conocimiento que nos va a llevar a la verdad. Y al final, esta verdad lo que va a hacer es que realmente nosotros seamos libres. Y es que no sé si ustedes saben, pero en la historia narra y data y está escrito que por mucho tiempo era prohibido que cualquier persona tuviera este manual en sus manos. Por algún tiempo fue prohibido que nosotros tratáramos de escudriñar. Es más, muchas personas dicen que si estudiamos la Biblia y si estudiamos el Apocalipsis nos podemos volver locos. A lo que yo les digo y les comento, porque yo estudio la palabra de Dios y conozco hermanos que estudian la palabra de Dios, ninguno de ellos se ha vuelto loco. Al contrario, hemos experimentado la verdad y una maravillosa libertad.
Ahora, el día siguiente se titulaba Lobos salvajes y encontramos la cita en el libro de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 12, que dice: porque el misterio de iniquidad ya está obrando, solo espera que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La aparición de ese inicuo es obra de Satanás, acompañada de gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo tipo de maldad que engaña a los que se pierden, por cuanto rehusaron amar la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poderoso engaño para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no quisieron creer a la verdad, antes se complacieron en la maldad. Y es que, queridos, yo quiero decir lo siguiente: en medio de la oscuridad de un tiempo que es mal llamado la Edad Oscura, en donde era prohibido estudiar y escudriñar la palabra de Dios, se vivió una intensa persecución, se vivieron crímenes y se experimentaron bastantes horrores para las personas que querían imitar a Cristo Jesús y que querían conocer la verdad escrita en su palabra. Se levantaron lobos rapaces que tergiversaron la palabra de Dios, que engañaron a personas, que implementaron falsas creencias, que implementaron falsas doctrinas, y hoy en día por eso hay una diversidad de creencias que hacen que las personas no quieran creerle a los cristianos, porque como hay tantas creencias, tantas doctrinas, esto hace que las personas se aíslen de nosotros y no quieran aceptar el llamado. Pero quiero que sepas algo, y como dice la lección, la luz brilla en la oscuridad. Nuestra base central, como lo estudiamos, ¿cierto?, es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos lleva a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús nos lleva a la libertad verdadera, nos lleva a experimentar el conocimiento de qué es lo que Él quiere para nuestra vida, para nosotros. Debemos de entender que nuestra naturaleza pecaminosa casi poco le gusta estudiarla. Es la verdad, nuestra naturaleza y nuestra inclinación nos lleva a preferir otras cosas antes de dedicar tiempo a escudriñar la palabra de Dios. Yo lo que quiero con esto es que miremos más hacia la palabra de Dios, miremos más al escudriñar la Biblia, acudamos a su llamado. ¿Por qué insisto y por qué les comparto esto? Porque entiende, querido amigo y querido hermano, que el tiempo está cerca, que ya no podemos vacilar más, que la oportunidad de salvación es hoy, que para conocer la verdad, antes de ir a cualquier religión, antes de ir a cualquier iglesia, primero empieza a instruirte en la Biblia, primero empieza a escudriñar quién es Jesús, primero empieza a conocer qué es lo que Él quiere de tu vida, para que no hayan lobos rapaces que te engañen, para que no haya una persecución que te aparte. Entiende que llegando a la palabra de Dios y escudriñándola diariamente, ella te llevará a la verdad. Queridos amigos y hermanos, esto quería compartir con ustedes. Como siempre, Dios me les bendiga enormemente. Chao, chao.